Estamos dando inicio al séptimo programa de RBC, Radio Bahá'í Concepción, Chile, y hoy vamos a referirnos a temas cristianos, vistos desde el punto de vista de la fe Bahá'í. Y hoy hablaremos sobre dos temas que son el significado del pan y el vino y los milagros. Mansur. El conocimiento, explica Abdul Bahá, es de dos tipos. Uno es sensorial, vale decir el conocimiento que nosotros adquirimos mediante nuestra vista, olfato, tacto, etc. Y el otro es un conocimiento intelectual. Para comprender cosas que son espirituales e intangibles, a menudo las manifestaciones de Dios utilizan metáforas, analogías, para que nosotros podamos captar la verdad espiritual que no es tangible. En el Nuevo Testamento, y en general en la mayoría de los textos sagrados, el lenguaje físico y la analogía a elementos y conceptos físicos es utilizado para ilustrar verdades espirituales. Por ejemplo, para describir una gran alegría, decimos que el corazón no cabe en el pecho. O para expresar un gran dolor, decimos que el alma se parte de dolor. No es que el alma se parta del dolor, sino es para expresar un concepto espiritual que es difícil de captar, y las manifestaciones dan una metáfora. Abdul Bahá explica que el pan es un alimento que da vida al cuerpo físico. Las enseñanzas de Dios son de igual forma un alimento para el alma del hombre. Sin el pan, que es el alimento físico, el cuerpo del hombre perece, muere. De igual forma, sin el pan divino, que son las enseñanzas que los mensajeros de Dios han traído, el alma del hombre es privado de alimento y no progresa, y no alcanza las alturas por las cuales ha sido creado. Veamos ahora lo que dicen los evangelios al respecto. En el Evangelio de San Mateo encontramos el siguiente pasaje en referencia a este simbolismo. Es Mateo 16, versículos 5 al 12, que dice: Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros: No trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Aquí observamos cómo Jesús utiliza el lenguaje físico para enseñar cosas que son espirituales. La doctrina es comparada con alimento, y Jesús advierte a sus discípulos de no comer del pan de los fariseos, vale decir, de no llenar sus mentes y sus almas de las enseñanzas erradas de los fariseos y saduceos. De nuevo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 36, leemos: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Y de nuevo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Después los discípulos preguntan: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no puede ser más explícito. Acercarse a Él es como el pan para el alma, y creer en Él es como la bebida para el espíritu. Pero para dejar aún más claras las cosas y que los discípulos comprendan que Él se refiere a las enseñanzas de Dios,
Jesús le dice a sus discípulos que comiendo el pan físico, igual se murieron sus antepasados, ¿no? Eso lo leemos en San Juan, capítulo 6, 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Para recalcar el hecho que se refiere a sus enseñanzas y a la fe de sus discípulos, cuando Jesús habla del pan, carne y sangre. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Abdul-Bahá, en respuestas a algunas preguntas, refiriéndose a este tema, dice lo siguiente. Este pan representa el alimento celestial y las perfecciones divinas. Así, si alguno comiere de este pan, significa si algún hombre adquiere la munificencia celestial, recibe la luz divina o participa de las perfecciones de Cristo, obtendrá con ello la vida eterna. Observa que venir a Él lo expresa como comer y creer en Él como beber. Es creencia de algunos que la Eucaristía es la realidad de Cristo y que la divinidad y el Espíritu Santo descienden a ella y en ella existen. Ahora bien, una vez tomada la Eucaristía, después de unos momentos, ella es simplemente desintegrada y enteramente transformada. De modo similar reflexiona que cuando Cristo bendijo el pan y se lo dio a sus discípulos, diciendo, «Esto es mi cuerpo», y les confirió la gracia, Él estuvo con ellos en persona, en presencia y forma. Él no se transformó en pan ni en vino. Por consiguiente es claro que el pan y el vino eran símbolos que significaban, os he dado mi gracia y mis perfecciones, y cuando hayáis recibido esta gracia, habréis alcanzado la vida eterna y habréis tomado vuestra parte y vuestra porción del alimento celestial. Hay muchas otras referencias en los evangelios con respecto al simbolismo del pan, del agua, relacionado con las enseñanzas de Cristo, y los invito a reflexionar sobre ellos. También es interesante ver de punto de vista histórico cómo fueron y en qué fechas fueron introducidas en las iglesias el concepto de la Eucaristía. Es un tema apasionante de por sí. Pasando a otro tema, vamos a hablar un poco sobre los milagros. ¿Cuál es su significado? ¿Nelson? Cuando nos referimos al tema de los milagros, hay dos puntos fundamentales que tenemos que referirnos. El primero es ¿cuál es su significado? Si es un significado literal o un significado espiritual. El segundo es el hecho de por qué y si deberíamos basar nuestras creencias en estos milagros como comúnmente pasa. En diversos pasajes bíblicos se hace referencia a que Jesús hizo diferentes milagros, dentro de los cuales los más destacados son, por ejemplo, el que dio vida a Lázaro desde los muertos, resucitó al hijo de una viuda, dio vista a un ciego, caminó sobre el agua. Distintos estos tipos de milagros que se hace referencia en el Nuevo Testamento. Ahora, es importante revisar qué significancia tenían esos milagros ahora y en el tiempo que fueron realizados. Por ejemplo, tomando el ejemplo que es el que más frecuentemente se da, que es resucitó a Lázaro. Desde el punto de vista actual, ¿dónde está Lázaro? Lázaro falleció como todos los otros hombres, porque parte de la naturaleza humana es morir. Por eso, el milagro de Jesús, ¿en qué consistió si los miramos desde un punto de vista estrictamente material? Consistió en alargar la vida de Lázaro. ¿Cuánto? ¿5? ¿10? ¿20 años? Ahora,
¿Qué parece más milagroso? ¿Que Lázaro haya podido vivir 10, 15, 20 años más? ¿O que su alma estaba como muerta y que Jesús le dio nueva vida? Desde un punto de vista material, el milagro es casi irrelevante, porque actualmente la medicina puede hacer eso. Pero desde un punto de vista espiritual, es realmente un milagro. Una persona que está muerta espiritualmente, como la misma Biblia dice, deja que los muertos entierran a los muertos. Cristo le dio la oportunidad de dar una nueva vida. Cristo le dio ojos espirituales a alguien para que pueda contemplar su mensaje. Por eso, desde un punto de vista material, los milagros no pongo en duda de que pueden haber existido. Eso no cabe duda. Pero desde un punto de vista estrictamente material, son menos impresionantes actualmente que si hayan sido de un punto de vista espiritual. Ahora, el punto fundamental no es si existieron o no existieron, o si es que son espirituales o son materiales. El punto fundamental es de por qué y si deberíamos basar nuestra creencia en esos milagros. Porque comúnmente cometemos el error de basar nuestras creencias en estos milagros. Ahora, dentro del Antiguo Testamento hay muchas referencias que se hacen sobre los encantamientos hechos por los magos en las cortes del faraón, siendo que estos encantamientos eran malignos, eran cosas físicas que eran principalmente para impresionar. Y se hace referencia a ellos como una cosa negativa, como una cosa sin sustancia, que es solamente una apariencia. Bueno, dentro de estas referencias, para ser un poco más claros, son principalmente el Éxodo, capítulo 7, versículo 11, 22, y el capítulo 8, versículo 7. Y también en el libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 13, capítulo 16, versículo 14, y capítulo 19, versículo 20. Así, para que no se vea como que no estoy hablando de mi cabeza, sino son numerosos pasajes bíblicos que se refieren de esta forma. Por eso, el propósito para el cual viene una manifestación de Dios, como lo hemos revisado en ya diversos capítulos, episodios de la radio, es realmente para transformar el alma del hombre. Y esta transformación ocurre cuando el individuo cree en el mensaje que trae esta manifestación y deja que su alma y su espíritu sean transformados por ese mensaje. Por eso el verdadero milagro es la transformación espiritual que ocurre en el individuo al aceptar el mensaje de Jesús. Porque si lo vemos solamente desde el punto de vista material, en la Biblia hay numerosos pasajes donde otros personajes bíblicos relatan o se relata que realizaron milagros similares. Por ejemplo, Elías en Reyes, capítulo 17, 20-23, se relata de que resucitó al hijo de una viuda. Eliseo en Reyes 4, capítulo 4, versículo 32-35, también resucita a un niño. Y también en Hechos, capítulo 9, versículo 36 a 41, el apóstol Pedro realiza un milagro al resucitar a un muerto. Por eso, si basamos nuestra creencia en el hecho de que Jesús hizo un milagro o realizó o resucitó un muerto, también deberíamos basar nuestra creencia en estos milagros. Por eso, en el fondo, el verdadero milagro es la propia revelación de Cristo. Que Cristo solo, durante 3 años, proclamó un mensaje, el cual conquistó al mundo. Aunque externamente Él fue crucificado y fue hecho muerto, espiritualmente Él realizó un milagro al resucitar las almas de los hombres. Satisface todo
Mi Dios satisface todo por sobre todo, y nada en los cielos satisface, nada en la tierra satisface sino Dios. Mi Dios satisface todo por sobre todo, mi Dios satisface todo por sobre todo, y nada en los cielos satisface, nada en la tierra satisface sino Dios. Él es en sí mismo conocedor, Él es en sí mismo sostenedor, verdaderamente omnipotente. Dios satisface todo, y Dios satisface todo, y Dios satisface nada en los cielos, nada en la tierra, sino Dios satisface. Un punto importante que a lo mejor convendría recalcar, pero que sí se tocó, es de que en realidad la grandeza de Cristo no se debe a sus milagros. Porque de ser así, hay otras figuras bíblicas que también han hecho milagros. Por eso mismo es que Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 11, versículos 38-40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Señal significa milagro. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces queda claro que Jesús no pretende que las personas crean en Él porque Él hace milagros, y de hecho se refiere a la generación mala y adúltera que quiere creer porque Él hace milagros. Cada vez que aparece una nueva manifestación de Dios, una de las funciones complementarias, obviamente no la esencial, es que dilucida pasajes poco comprendidos o no comprendidos del todo de las escrituras anteriores. En cierta forma, cuando viene una nueva manifestación de Dios, tiene la llave para abrir los libros que habían quedado sellados, como lo dice en la Biblia. Por ejemplo, cuando vino Jesucristo, recién las personas que creyeron en Él pudieron comprender a qué se referían las profecías sobre la venida del Mesías. Me explico. Una de las profecías más importantes de la venida de Cristo era que antes que llegara el Mesías tenía que bajar del cielo Elías en un carro de fuego, tal como había subido al cielo. Sin embargo, esta metáfora, que fue un velo para los que lo habían comprendido literalmente y lo que esperaban literalmente que así sucediera,
Los discípulos que creyeron en Jesús comprendieron lo que Jesús explicó, de que el retorno de Elías se había producido en la persona de Juan Bautista, que el mismo espíritu que animaba a Elías estaba ahora presente en Juan Bautista. Entonces es así que cuando llega una nueva manifestación de Dios, dilucida pasajes y rompe los sellos de las escrituras anteriores. La venida de Baha'u'lláh, que es el prometido de todas las religiones, ha roto el sello de todos los libros sagrados. Y es por eso que invariablemente personas que reconocen la manifestación de Baha'u'lláh, que sean cristianos, budistas, hindúes, de cualquier religión que sean, no solamente, por ejemplo, en el caso del cristianismo, no solamente comprenden mejor los evangelios, sino que su amor por Cristo aumenta, porque pasa de una creencia que era basado en los hechos que nombramos delante como dogmas, ritos, milagros, a una comprensión mucho más profunda, mucho más espiritual. Con esto hemos terminado el programa de hoy y nos vemos en 2 semanas más con una nueva edición de RBC Radio Bahá'í Concepción Chile. Considerando que estamos en una época navideña, me gustaría terminar el programa leyendo una cita de Baha'u'lláh sobre su santidad Cristo. Baha'u'lláh dice: sabe que cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, sabe que cuando el Hijo del Hombre exhaló su último suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a sí mismo, una nueva capacidad fue infundida en todas las cosas creadas. La más honda sabiduría que los eruditos hayan expresado, los más profundos conocimientos que mente alguna haya descifrado, las obras de arte que las manos más diestras han producido, la influencia ejercida por el más potente de los gobernantes no son sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por su resplandeciente y trascendente espíritu que todo lo penetra. Atestiguamos que cuando Él vino al mundo, derramó el esplendor de su gloria sobre todas las cosas creadas. Mediante Él, el leproso se restableció de la lepra, de la perversidad e ignorancia. Por Él, el impuro y descarriado fueron curados. Mediante su poder nacido de Dios Todopoderoso, los ojos del ciego fueron abiertos y el alma del pecador fue santificada. Bendito el hombre que con el rostro radiante se ha vuelto hacia Él.